capítulo 33 de Números registra los nombres de los lugares en donde Israel acampó mientras peregrinaba por el desierto hasta llegar a Canaán. Los significados de los nombres de dichos lugares hablan de la experiencia del creyente andando en este mundo. Números es el libro del desierto, pues el mundo es un desierto espiritual para el Hijo de Dios. En el primer versículo se usa la palabra jornadas, que más bien quiere decir etapas. Así estudiaremos las diferentes jornadas o etapas que Moisés anotó en la peregrinación de Israel. Los pasos del peregrino, por Virgilio Krug, parte 6. 12. Refidim. Versículo 14. Refidim significa soporte. El ser humano confía en tantas cosas naturales. El creyente entra en el desierto confiado en muchas cosas de la carne, pero Dios, en su fidelidad, permite que tales soportes caigan, y el creyente debe ir dejándolos. Refidim es un lugar muy importante. Allí Dios dio la victoria contra Amalek. Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 16. Amalek habla de la concupiscencia de la carne, y Dios promete raer su memoria. Pero mientras tanto, tenemos guerra contra él de generación en generación. Mi abuelo tenía una lucha contra la carne, mi padre tenía lucha contra la carne, y yo también tengo la misma lucha contra la carne. Amalek está contra nosotros, pero la promesa es que aún su memoria será raída. La carne es nuestro enemigo número 1. Tenemos 3 enemigos: Satanás, el mundo y la carne. Y la carne es el primero, y contra ella tenemos batallas memorables. Sin embargo, en el cielo no habrá memoria de ella. Ahora Dios nos da la victoria sobre Amalek por la cruz. Sin embargo, recordamos esa lucha, pero cuando estemos en el cielo ni vendrá a la memoria. Es maravilloso ver cómo Dios va sacando los soportes del viejo hombre. Tal vez confiamos en algunas características buenas que tengamos, pero todo lo que somos y todo lo que tenemos, aunque tenga linda apariencia, debemos juntar bajo un solo nombre: Amalek. Es de la carne y por lo tanto debe ser juzgada. Moisés alzó la vara y así obtuvo la victoria. La victoria no dependía de la habilidad de Israel, sino de la vara mantenida en alto. La vara habla de la palabra. Tenemos la palabra escrita para leer y volver a leer. La carne se levanta contra el trono de Dios, porque ella quiere confiar en el brazo de carne, y Dios confía en sí mismo. Está escrito: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas capítulo 5, versículo 17. La carne depende del brazo del hombre, y Dios de su poder, y por eso la pelea. Pablo nos enseña la manera de actuar en todo, no en la carne, sino en el espíritu. Si servimos a Dios, lo hacemos en la nueva creación. Dios va mostrándonos lentamente su manera, y así saca los soportes. Él no quiere que confiemos en la carne, ni en la más buena que haya, y para eso nos guía a estos lugares. Dios es fiel para permitir que tales soportes en que tanto nos apoyamos nos fallen, para poder reconocer que vana es la ayuda del hombre y que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Salmos 118, versículo 8 y 9. Los hombres que ayudaron a Moisés representan el apoyo en la palabra de Dios, no en la carne. Tal vez hermanos de oración mantienen en alto las manos de su líder, pero ese líder no debe poner su confianza en tales hermanos, sino en Dios, quien le concede esa gracia. Israel no quedó en ese lugar, sino que siguió adelante. Número 13, Sinaí, verso 15. Sinaí significa mi espina o espina mía. El nombre de este monte viene de la raíz sin, pero es más individual, no general.
Este es el lugar donde se dio la ley. Recordamos que el propósito principal de Dios en dar la ley fue para conocimiento de pecado. Al hablar de Sim, dijimos que somos recipientes de la vida de Cristo, pero también aprendemos otra verdad, que aún tenemos la carne. Pablo nos enseña esto, pues Él es nuestro maestro, nuestro ejemplo, y a Él acudimos para saber qué hacer. Él escribió su experiencia. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos capítulo 7, versículo 18. Este es nuestro líder, y en él no hay bien. Él también pasó por Sinaí, y encontró que en su carne no moraba el bien. Nos gozamos de saber que Cristo está en nosotros, pero debemos reconocer que en nosotros mismos, en nuestra carne, no mora el bien. La experiencia de Pablo es también nuestra experiencia. Al decir la ley, no codiciarás. Romanos capítulo 7, versículos 7 y 8. Parece que produjo en Pablo mayor codicia, y así la ley cumplió su propósito de dar a conocer el pecado. Si no sabemos que hay maldad en nosotros, no podemos juzgarla. En Sinaí, Dios dio la ley, y para continuar su camino con éxito, el peregrino debe ubicar la ley en su lugar. No podemos usar la ley como regla de vida, no fue dada para el justo, pues sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 8. La ley resulta ser mala solamente cuando es usada fuera de lugar. El peregrino debe aprender eso, pues así pronto saldrá de Sinaí. Algunos estacionan allí y usan la ley como regla de vida. Así hace el legalista, pero no puede ser regla de vida, porque la ley es ministerio de muerte. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 6 al 7. La ley mata, porque no se puede pasar por alto su sentencia. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Si es ministerio de muerte, no puede ser regla de vida, y debemos darle su debido lugar. Tenemos que pedir al Señor que nos haga entender en el corazón Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pablo dijo, yo no hubiera conocido la codicia si no fuera por la ley. La ley hizo abundar el pecado en el sentido que mostró al hombre su pecado. Nota cómo actúa. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido al mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Romanos capítulo 7, versículo 9 al 11. Sin ley vivía, dice, pero la ley dio fuerza y vida al pecado y mató a Pablo. La ley es ministerio de muerte, aunque promete vida. Si queremos usarla como regla de vida, nos mata. Así que no podemos usarla como medio para salvación, pues no podemos sacar la ley de su lugar. Está para mostrar el pecado y nada más. Suena piadoso hablar de cumplir o guardar la ley, pero en Romanos capítulo 8, versículo 4 leemos, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, es el fin de la ley. Debemos confesar que Cristo es el cumplimiento de la ley, que ella no se cumple por nosotros, sino en nosotros. Cristo es nuestra vida, y a Él le tenemos como sostén de nuestra vida. Pasamos de Sinaí cuando nos reconocemos muertos y resucitados con Cristo. Así, no nos quedamos allí mucho tiempo. Sin embargo, aquellos que no aprenden la verdad de Gálatas 2:20 no salen de allí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo nos ayuda a ubicar la ley en su lugar y a Cristo en el suyo. Número 14. Kibrot
Ataaba. Verso 16. Kibrot Ataaba significa los sepulcros de concupiscencias, porque allí se quejaron y Dios mandó juicio. Cuando ubicamos la ley en su lugar, entonces podemos juzgar las concupiscencias de la carne. De lo contrario, no podemos avanzar ni juzgar. Este lugar dista 3 días de viaje de Sinaí y habla de nuestra identificación con Cristo, en su muerte, sepultura y resurrección. Pablo dijo: en mí no mora el bien, sino el mal. Dijo también: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias. Romanos capítulo 6, versículo 12. Con la ley puesta en su lugar, nos vestimos de Jesucristo y no hacemos provisión para la carne. Está allí, pero sin provisión, como el mismo apóstol nos exhorta en Romanos capítulo 13, versículo 14. Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 5 nos exhorta: haced morir pues lo terrenal en vosotros, es decir, poner en estado de muerte, así como Kibrot Ataaba significa sepulcro, y quedan inactivos estos deseos, aunque están allí. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, con sus pasiones y deseos. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Al hablar de este tema, no podemos ir lejos de Gálatas 2:20. Nos ponemos de acuerdo con Dios, nos contamos muertos, aunque vivimos. Tal vez si moríamos, físicamente sería más fácil. Si al aceptar a Cristo nos trasladásemos al cielo sería más fácil, pero entonces no glorificaríamos a Dios. Si Dios desarraigara al hombre viejo de una vez, no habría victoria. Él no hace así, sino deja la vieja creación tal cual es, negra, ni procura blanquearla. Y justo allí está la victoria del peregrino, teniendo en el mismo vaso de barro al hombre viejo. La vida de Cristo gana la victoria por apropiarse de la provisión de la cruz. Esto es lo maravilloso, que en la misma casa donde habita Cristo esté también el hombre viejo, que siempre procura ser el señor de la casa, pero le juzgamos y es mantenido en estado muerto. El legalista, que enseña que el hombre viejo fue quitado de raíz y rama, quita de Dios su gloria, pues Dios no hizo así. Vamos avanzando y sepultando las tendencias carnales, y así glorificamos a Dios.